hablar el día de hoy, en la segunda parte del programa, ¿por qué no nos gusta leer? El día de ayer ya estuvimos hablando de algunos puntos importantes, como principalmente le estaba diciendo yo, que vamos apachurrando la curiosidad de los niños y como adultos también vamos apachurrando nuestra propia curiosidad. Esto es algo muy interesante que tal vez el día de ayer no le dimos el énfasis suficiente. ¿Cómo es que como adultos podemos ir apachurrando nuestra creatividad? Hay quien piensa que la creatividad es una, digamos, como una cualidad propia, casi exclusiva de los artistas, de los literatos, de todas estas personas que de alguna manera van haciendo de la creatividad su estilo de vida, más bien digamos, como su ingreso principal. ¿Por qué? Porque se tiene que inventar una novela. ¿Por qué? Porque el arte es plasmar esa creatividad en un lienzo, en una escultura, en cualquier medio que usted guste. Pero la creatividad realmente es algo que nos va ayudando a todos. No es algo que pudiéramos decir único o que podríamos decir exclusivo de esa clase de artistas o de personas que van utilizando esto como un medio de expresión. Y la curiosidad va ligada de la creatividad. Uno podría decir, bueno, pues es que yo puedo ser muy creativo, ¿no? A mí se me ocurre, no sé, utilizar el teléfono al revés y pegar de gritos. Eso no es creatividad. Digamos que en la misma creatividad vamos a tener nuestro espíritu inquisitivo de querer conocer más las cosas, de querer mejorar las cosas, de cómo en nuestra vida cotidiana, así estemos pegados en una computadora todo el día trabajando, nuestra curiosidad de preguntarnos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo es necesaria para que no nos quedemos ahí como un robot, porque si no, fíjese, puede ser el trabajo que nosotros queramos, podría decir el trabajo más elaborado que usted quiera, pero si no está la curiosidad de por qué lo estamos haciendo, por qué deberíamos de seguir ciertas formas ya establecidas, cuál es el resultado de nuestros esfuerzos, simplemente nos convertimos en un robot, nos convertimos en una pieza más de una línea de ensamblaje en el que pues realmente nuestro espíritu humano queda totalmente sosegado, quedamos borrados de esa escena y esto resulta realmente muy muy dañino. Ahorita pensando en esto de eso, alrededor de la fili, ¿por qué no nos gusta leer? ¿Por qué nos gustaría leer si no nos gusta ni siquiera vivir? ¿Por qué nos gustaría buscar en un libro lo que ni siquiera si lo tenemos enfrente nos llama la atención? Y bueno, vamos a estar hablando de eso, así que quédese con nosotros, vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito continuamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu mirada. Estamos hablando el día de hoy, ¿por qué no nos gusta leer? Y es como una pregunta bastante llamativa, ¿no? Si nos ponemos a pensar un poquito por todo lo que hemos estado hablando de, bueno, la importancia de la lectura, de cómo uno debería de leer más. Y el día de ayer estábamos planteando que todo este hype, como se le dice, toda esta como elucubración alrededor de leer y leer y leer y leer, también se puede volver una cosa contraproducente. ¿Por qué? Porque leer también se puede volver un acto de consumismo. Y esto es algo bastante importante para señalar. ¿De qué nos da leer 50 libros al año? Si realmente lo estamos haciendo por la mera actividad de leer, por consumir historias, por consumir ideas, por consumir contenido que no tiene ningún otro significado para nosotros más que consumirlo. ¿Sí ve? ¿Cuántas películas, por ejemplo, ve usted al año? ¿Cuántas veces va al cine al año? ¿No? Y uno podría decir, bueno, es que cómo se compara un libro con una película. Podemos llegar a reducir la lectura a una cosa muy similar a ver una película. Esto es una situación bastante triste. ¿Por qué? Porque para que un libro sea llamativo, para que un libro tenga cierta audiencia, tendríamos que pensar que, uno, o se vuelve un contenido súper popular. Podríamos pensar en estas nuevas historias que han estado saliendo y algunas no tan nuevas, ¿no? Pensemos en el libro de Juego de Tronos, que también ya tiene su serie en la televisión. Se ha vuelto un fenómeno. ¿Por qué? Porque bueno, es fantasía épica, medieval, y entonces esto llama la atención de muchas personas y el autor se puede expresar, puede dar una historia, puede hacer sus personajes. Y esto, pues bueno, nos va, digamos, entreteniendo, ¿no? Es la principal finalidad, no es que vayamos a aprender una lección de vida alrededor de estos libros, pero nos van entreteniendo. Si usted se fija, digamos que uno de los públicos más grandes que hay para libros
¿no? O el tema más como llamativo del libro son los libros de superación personal últimamente, ¿no? Los libros en donde tú puedes cambiar tu vida, tú eres el amo de tu destino, tus deseos y tus pensamientos moldean tu realidad. ¿Y qué nos encontramos con esos libros? ¿Cuál es el material que vamos viendo en esos libros? Nos vamos a dar cuenta de que es un contenido resumido, digerido. ¿Para qué? Para que sea de fácil acceso. Si nosotros hacemos un libro complejo, yo me pregunto cuántas copias, por ejemplo, del Malestar de la Cultura se habrán vendido el año pasado, ¿no? Si nosotros no hacemos un libro con este tipo de características, que sea un libro que todos puedan leer, que sea un libro que nos deje una sensación de bienestar, que sea un libro que queramos recomendar y que le podamos recomendar a las personas, aunque no sean ávidos lectores, cuál es el producto que vamos a tener al final de ese libro? Vamos a tener un manual, vamos a tener un libro de ejercicios, vamos a tener frases importantes, ¿no? Vamos a tener lo más resumido que pudiéramos tener de un libro. O por ejemplo, cuántas copias de el Banquete de Platón se habrán vendido el año pasado, y es uno de los textos filosóficos más importantes que seguramente todos nosotros, si llegamos a la preparatoria, tuvimos que leerlo. Pero ¿a quién le interesan ese tipo de cosas? Imagínense, estamos hablando de la espina dorsal de la filosofía y de muchísimas otras ramas del pensamiento que se van desprendiendo de esas ideas. Pero eso no se lee. Eso no se lee tanto como tal vez quisiéramos que se leyera. Lo que se acaba leyendo son este producto destilado de superación personal. Son libros que a final de cuentas van teniendo un efecto muy similar a lo que tal vez también estemos familiarizados, que son las pláticas de motivación personal. Usted seguramente ha asistido o ha visto en algún momento un fragmento o ha escuchado de alguna persona que se dedica a hacer pláticas de motivación personal, ¿no? Esas pláticas que nos dejan, ¿cuál es el resultado que tenemos para nosotros? Hay que entender, antes de sacar nuestras conclusiones, cómo funciona nuestro psiquismo, cómo funcionamos nosotros alrededor de los cambios que podemos generar en nuestra vida. Si nosotros pudiéramos generar un cambio en nuestra vida por escuchar algo durante 2 horas, 3 horas, 5 horas, el mundo sería totalmente distinto, ¿no cree? Realmente si pudiéramos salir tan motivados como para cambiar nuestra vida, como para hacer todas estas cosas, bueno, sería fabuloso. Realmente sería fabuloso. Sin embargo, nos damos cuenta de que no funciona así. Para hacer un cambio nosotros en algún aspecto de nuestra personalidad que encontremos patológico, que veamos deficiente para nuestro goce, nos vamos a topar que es un proceso bastante arduo. ¿Por qué? Porque en ese tipo de comportamientos que nosotros entendemos como negativos, hay un inmenso placer escondido. Y esto es algo de lo que casi no se habla. Hay un inmenso placer en el síntoma. Hay un inmenso placer en nuestras obsesiones, en nuestras neurosis. En todas estas cosas está involucrado un placer. Y eso es lo que lo hace tan difícil de soltarlo. Si usted lo quisiera reducir en una idea tal vez un poquito más entendible, tendríamos que pensarlo alrededor de las drogas, ¿no? ¿Por qué las drogas se vuelven un problema tan grande de salud en todas las naciones? Pues porque tenemos algo que aunque sabemos que nos destruye con el tiempo, que aunque sabemos que baja nuestro rendimiento de pensamiento, que lastima nuestro cuerpo, que nos provoca una serie de enfermedades, nos da un placer, nos genera un placer inmediato. Y es eso lo que hace tan peligrosas a las drogas. Es una cosa similar si lo quisiéramos pensar en los síntomas y en estos comportamientos que calificamos como negativos. Sabemos que nos destruyen, sabemos que nos dejan parados, que nos dejan mal puestos en la vida. Sin embargo, hay un placer. Pero es todavía una cosa más compleja que la droga. Porque la droga podemos ver el placer en lo inmediato. Podemos ver el placer en la inyección de heroína. Podemos ver el placer en la bocanada de humo, en la pastilla. Pero en los síntomas no es tan claro. En los síntomas el placer va a un nivel distinto. Es un placer que va a digamos, como a complacer, valga la redundancia, al deseo inconsciente y busca repetición. Y esto es, digamos, como una de las ideas básicas alrededor del psicoanálisis. Todas estas cosas que hacemos son adaptativas. Todo ese tipo de síntomas que vemos tan destructivos son adaptativas, pero es una mala adaptación. Es una adaptación con las herramientas que poseemos, tal vez con las deficiencias que hayamos sido criados y desarrollándonos. Entonces, aún así vamos a encontrar un plus de placer en todas estas conductas. Y ese plus de placer es lo que nos evita cambiar.
Nosotros podemos decir, bueno, es que si yo le echo muchas ganas a mi trabajo, si dejo de comprar boberías, si ahorro, si le echo muchas ganas a mi relación, mi vida va a ser maravillosa. Es más, fíjate cómo esa persona que solamente tiene un diente y un ojo en la nuca, me está diciendo que tiene una vida maravillosa. Yo también debería de tener esa vida maravillosa. Lo que no sabemos es que esa persona que vemos tal vez como discapacitada, tiene una estructura totalmente distinta a la nuestra y ha encontrado un sentido a su existir muy distinto al que nosotros podríamos encontrar. Y no porque lo escuchemos tan alegre y que lo veamos tan contento, quiere decir que nosotros nos vamos a transformar por escucharlo. Ahí el efecto que obtenemos de este tipo de pláticas, y esto lo podemos transmitir, lo podemos trasladar hacia los libros, es temporal. Es una emoción temporal. Es como este empujón de sentimientos positivos que nos hace exactamente lo mismo que ver una película, que tener una buena conversación con un amigo, que hacer tantísimas cosas. Por eso es que vemos que podemos leer todos los libros de superación personal. Seguramente usted ha visto a alguien en su familia o algún amigo que leen todos los libros de superación personal y nosotros, desde fuera, lo seguimos viendo igual. Seguimos viendo que hacen las mismas cosas, que tienen los mismos problemas, pero que ahora se le añade el sufrimiento de decir, si yo sé tanto, ¿por qué sigo teniendo estos problemas? O es más, lo podemos ver en nosotros. ¿Por qué si yo sé tanto, me trago tanto, si doy tan buenos consejos? Fíjate nada más las mentiras tan infames que nos contamos. Si yo doy tan buenos consejos para que las demás personas vivan su vida bien, ¿por qué yo no la puedo hacer? Porque la cosa no es recibir consejos. Nadie se cura con consejos. Nadie hace un cambio en su vida por consejos. Los consejos no sirven para nada, a menos de que estemos haciendo algo en la cocina. Para lo que tiene que ver con la psicología y con nosotros, un consejo no tiene el empuje suficiente, no genera las conexiones suficientes como para hacer un cambio en nosotros. Y ahí nos vamos a encontrar con cierto problema alrededor de estos libros que nos ofrecen consejos. Claro, y a final de cuentas, cada persona va tras lo que le dicta su deseo, ¿no? Definitivamente podrá haber alguien que se encuentre con este tipo de literatura e inmediatamente simplemente no le llama la atención, no la deja. A otras personas les va a llamar bastante esto y se pueden rodear. Y como cualquier otra cosa en el mundo se pueden volver parte del síntoma, ¿no? Siempre que hablamos, por ejemplo, acerca de estas de pronto campañas que se hacen para satanizar los videojuegos, para satanizar la televisión, los celulares, lo que sea, argumentando que supuestamente crean algún tipo de síntoma, pues siempre subrayamos, por sí mismo no puede crear el síntoma, puede contribuir, por supuesto, puede formar parte de, y definitivamente la persona que se dirija hacia ese contenido es porque ya tenía su propio síntoma, no se lo generó esto en particular, pero sí nos puede hablar verdaderamente del psiquismo que está moviéndose hacia estos lugares. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en tu programa Desde tu Mirada. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy, son las 6:50 y le recuerdo que tenemos un WhatsApp para que usted se comunique con nosotros, es el número 333-822-3208 y ya nos están haciendo llegar participaciones desde ahí. Nos dice Marta, felicidades por su programa y por su invitada. Muchísimas gracias, Marta, y ya bueno, ya sabe, ahí, salud. Ya sabe, en la Feria Internacional del Libro estará esta y muchas otras más presentaciones para que usted se tome su tiempo y haga su calendario para que pueda disfrutar de todas las actividades que tenemos aquí a unos pasos de la estación. Y tal vez igual y se da una vueltita por la estación para que vea el edificio por afuera, que es un edificio bastante lindo, si usted no sabe dónde estamos. Antes del bloque comercial, antes del anterior bloque comercial de la entrevista, estábamos platicando un poquito sobre cómo el leer se puede volver un acto de consumir más que en un acto que nos obligue o que nos empuje a pensar. Y le estaba yo diciendo cómo vamos a ver que en este tipo de libros que van hacia los libros de superación personal específicamente, se va haciendo un destilado de ideas. Es más, a veces podemos abrir algunos libros, yo digo, nada más por la pura curiosidad,
es cosa de ojear y nos vamos a dar cuenta cómo algunos hasta tienen un cierto aspecto, parece como si fuera un ensayo de la secundaria. Letras negritas grandotas con las ideas más importantes, luego un desarrollo de esas letras negritas y una reflexión alrededor de esto. Siguiente punto, ¿no? Es así como si estuviéramos hablando de los 10 puntos más importantes de la semana, pero los 10 puntos sobre el desarrollo personal, ¿no? Y si se fija, también nos vamos a encontrar con esto ya en un aspecto todavía más claro, en donde se habla de puntos alrededor de un tema en específico, ¿no? Los 12 puntos que tú necesitas saber para tener una relación afectiva exitosa. Los 10 puntos que necesitas para que tu hijo te deje de hacer berrinche para hacer la tarea e ir a la escuela. Los 5 puntos de las personas altamente exitosas, ¿no? Y le podemos poner lo que quiera. Y es más, si le ponemos algo maya o algo de alguna cultura, si podemos decir los 15 puntos de la cultura atlante para el éxito en la batalla, no, bueno, todos vamos a decir, la cultura atlante es la que decía ese tipo de cosas. Fíjese cómo le damos empuje a este tipo de situaciones, que una vez más nos vamos a dar cuenta cómo está toda la intención de generar un producto, de no hacer otra cosa más que ese momento de placer, ese momento de satisfacción, que también hay que entender, es muy válido. Habrá personas que les guste esto. Habrá personas que, bueno, hagan su colección de libros. ¿Quién es quién para juzgar a los gustos de cualquier otra persona? Es más, si a usted le gusta leer Condorito, si le gusta leer Archie, y tiene cajones y cajones de los libritos de Condorito, bueno, ¿quién le va a decir que eso está mal? Si usted lo disfruta, ¿qué más da? Dicen por ahí que el tiempo que gastamos haciendo algo que disfrutamos no es tiempo perdido. Y esto es algo bastante cierto. Lo que sí es que pensemos que eso está generando un cambio positivo en nuestra vida, porque ahí nos estamos dando la engañada del siglo, como si estuviéramos tomando nuestra agua de Tlacote o como si estuviéramos consumiendo nuestro producto marciano, porque de estos hay muchísimos. Y eso es lo que realmente puede resultar dañino. ¿Por qué? Pues realmente nos vamos convirtiendo como en una máquina de consumir libros que no tiene otra intención más que leer lo más que se pueda. Y todavía peor, nos puede hacer pensar que estamos aprendiendo sobre la vida. Es una cosa bastante como rara. El otro día, Gaby, estaba viendo una plática pequeñita de un canal de internet en donde ponen pensadores de nuestros tiempos contemporáneos, ¿no? De repente podemos ver ahí teóricos de física, nos podemos encontrar, por ejemplo, con Bill Nye, si usted lo ha escuchado, o otras personas de Gris. Pero de repente atraviesan algunos autores que, bueno, pues también son contemporáneos. Y estaba viendo una pequeña plática no me acuerdo su nombre, realmente no me quedó el nombre, y ni siquiera tampoco para quemarlo. Pero estaba promocionando toda esta idea de cómo el dar es vivir, ¿no? Y yo me quedé pensando, ¿no? ¿Qué hace este tipo de contenido en este canal que yo disfruto, donde de repente personas hablan sobre el origen del universo y sobre qué pasa con esto, ¿no? Bueno, pues vamos dándole el beneficio de la duda y vamos escuchándolo. Un comercial totalmente sobre libros de superación personal, pero ahí me pareció bastante como curioso conocer cuál es el punto de vista de repente de algunas personas que se van tomando el tiempo para escribir este material, ¿no? Y ahí nos decía esta persona cómo tenía una historia de fracaso. Por lo general, por ahí empiezan, ¿no? Es toda una historia de fracaso, nada le salía bien, pero que su vida cobró un sentido distinto en algún momento, que tuvo un episodio muy emotivo por ver que un niño estaba todo vestido de traje y estaba con una señora mayor y se levantaba y le arrimaba la silla y estaba comportándose como un caballero, y este hombre estaba comiendo en un buffet porque estaba totalmente quebrado y estaba ahorrando lo más que podía para hacer una comida y comerlo de todo el día en un buffet, y ve eso y se conmueve y va y le dice, oye, tú veo que te estás comportando como un caballero con tu señorita. No es mi señorita, es mi mamá. No, bueno, todavía más. Ya desde ahí yo cada vez iba clavando más la vista en la pantalla, ¿no? En toda la historia alrededor del incesto. Pero esta persona le da el dinero, este niño se conmueve y después de eso cambia su vida porque alguien le paga de nuevo un dinero que le debía. Otra vez volvió a hacer viscos. A ver, le cambió la vida que alguien le pagara el dinero que le debía.
Y bueno, con ese dinero empezó a hacer muchas otras cosas, ¿no? Empezó a escribir libros de superación personal con ese tipo de historias tan conmovedoras. ¿Qué nos deja? ¿No? ¿Cuál es la aportación de este tipo de cosas? Está bien, es una lectura de ocio, es una lectura que nos puede hacer sentir a gusto, que podemos tener historias conmovedoras, ¿no? Un librito, no está mal. Pero de eso, a pensar que nos está cambiando la vida, no se equivoque. Eso no pasa. Realmente eso no pasa y no es por entrar en un tono pesimista, pero es un engaño si pensamos que eso va a suceder. Sí, justamente por ahí en los días pasados comentaba que los libros son como una manera de asomarnos ya sea al mundo intelectual o al mundo fantástico de alguien, ¿no? Y hay ocasiones en las que esta búsqueda desde nosotros no está motivada por nada más que por el morbo, ¿no? Como todo. La verdad es que la curiosidad más básica es muy infantil y si nos quedamos únicamente con esa forma de curiosidad, nos quedamos nada más con el morbo, ¿no? Con ir y leer la revista de a ver qué le pasó a la fulanita si se casó con el menganito o la que salió en la telenovela, y eso no, en verdad no aporta nada. No hay nada que podamos hacer al respecto, es cierto, porque si allá nos está apuntando el deseo, bueno, pues ni modo, ¿no? Lamentablemente ahí es en donde se está estancando. Pero como para concluir esta cuestión de por qué no nos gusta leer, creo que no nos gusta leer. A muchas personas les puede resultar tedioso leer, porque implica un esfuerzo focalizado y constante, y de pronto a muchas personas no les gusta esforzarse. Pero vamos a ver una pregunta más importante. ¿Vale la pena? Entonces, después de todo lo que hemos estado viendo en la semana, ¿vale la pena este esfuerzo? Realmente sí. Si es muy corto el trayecto que va a hacer tu curiosidad, si tu curiosidad va a viajar únicamente al morbo, bueno, al menos va a viajar un poquito. Es una lástima que sea tan poco verdaderamente, pero sí vale la pena hacer este esfuerzo, porque como todo, con el tiempo y si se va cultivando, va creciendo, ¿no? Pero hay que saber qué es lo que estamos haciendo, como tú decías, José Luis, no pensar que estamos cultivándonos muchísimo, no. Ser realistas. Pues el día de hoy se nos ha terminado el tiempo, yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Samarripa, que tengan muy bonito fin de semana y nos escuchamos el lunes en punto de las 6. Hasta entonces.